Bienvenidos a una nueva edición de este emprendimiento comunicacional en la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires que hemos dado a llamar Consorciando. Hoy, la última edición está en línea de 3 en el fondo, con Marcos, con Fabián. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. No sé si... ¿Cuándo lo tendremos a Leo de vuelta? Esperemos tenerlo La próxima edición pronto. espero que seamos 4. Exacto. Esperemos estar vivos. Esperemos que estemos todos. Vamos a estar recibiendo hoy a Laura Palopoli, que es presidente de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, y secretaria de FACARA, que es la Federación de Cámaras de Ascensoristas. Antes de arrancar, quiero recordarle a todos los que comparten con nosotros este espacio del otro lado de la pantalla que se vienen las jornadas bonaerenses de propiedad horizontal el 16 de octubre en el Sheraton Greenville. Ya estamos avanzando en la organización con Leo. Leo se quedó en realidad porque está avanzando con mucha organización. con la organización, está colaborando mientras yo estoy acá, él está organizando. Así que esperamos encontrar más gente todavía que... ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Sheraton Greenville es Hudson. Que vos nos vas a explicar porque sos de la zona, sabés mejor que yo cómo llegar, así que... Marcos, No, porque vos decís el nombre Sí, y la sí, gente sí, no sí. sabe dónde, entonces... Llegamos por la ruta 2, sí, bajamos en... por la autovía 2, vamos a... no, es donde termina y se une con la autopista Buenos Aires. ¿Eso es Berazategui? Eso es Berazategui. Eso es Berazategui. Bien, pensé que era La Plata, ¿ves? Ranelag, una parte de Berazategui, tenés Florencio Varela antes, y ahí, es al lado de Abril. Abril, Claro, pegado a ahí, Abril exacto. está el barrio... O sea que es Ranelag, Abril es Ranelag, o sea que es Berazategui. Así que bueno, esperemos encontrar más gente que los años anteriores. Hemos ido creciendo del primer evento en Mar del Plata a Pilar. Crecimos, esperemos continuar en esa senda. Es un evento gratuito, de los pocos eventos, de las pocas jornadas de actualización que se hacen gratuitas. Exacto. Así que esperemos encontrar cada vez más gente porque realmente se tocan temas interesantes. Va a estar Marcos disertando, va a estar, bueno, Fede Chiesa, que es amigo, va a estar Gerardo, que es amigo, va a estar seguramente el Colegio de Escribanos. Estamos charlando con su presidente, con Guillermo Longhi, a quien le mandamos un saludo, y vamos a tener un montón de expositores más tocando temas nuevos. Siempre tratamos de agregar temas a la mesa de disertación. El año pasado fueron la comunicación, la salud mental. Este año estamos buscando temas nuevos. Así que, bueno, La defensa de los administradores, las herramientas de defensa de los administradores. spoiler, el doctor. No, pero hay algunas cuestiones que empiezan a tener que debatirse o tratarse, y estando todas las personas que están en la lista de invitados y presentes, una buena discusión grupal, colectiva, de intercambio, nos va a favorecer a todos. Estaría, si se puede lograr que vayan al menos los jueces de la Cámara Civil de Mar de la Plata o de la zona, que se acompañe también el Poder Judicial. Claro. Nos falta esa pata, que el Poder Judicial sea convocado a este tipo de jornadas también. Bueno. Yo sé que hay toda una acción sobre eso, y los vamos a ayudar, inclusive para eso te iba a comprometer porque vos... No, pero para que estén. Sí, exacto, para ver para que estén. Y nos pasó con Longhi el año pasado en Pilar, que a partir de ver la discusión que se estaba dando, entre todo, me acuerdo de la charla con Ariel y todas las cuestiones que los propios notarios, después de tras evento, que es lo más jugoso, ¿no? El tras evento a veces es lo más jugoso, el intercambio con la gente, manifestaba esto no lo había visto de este lado, o no tenía esta profundidad del conocimiento, y la verdad que fue un acto que después, bueno, Guillermo vino acá al programa, vino acá inclusive, creo que le agregó valor a la diaria. O sea, y entiendo que ustedes buscan eso, nosotros, ¿no? Estamos buscando de buscarle eso, de encontrar ese valor a la discusión o al tema. A ver, nosotros 3 y Leo, los 4 que estamos acá, somos 4 talibanes de la propiedad horizontal. O sea, que muchas veces discutimos el microclima, claro, y creemos que el debate nuestro es el debate de la sociedad, y por ahí la sociedad toca los temas mucho más superficialmente. Entonces, buscamos esa profundidad en el debate que ayude a formar y que ayude a darle herramientas a los administradores
porque entendemos y nos toca, bueno, Marcos en su momento como director de la PAC, que lo sigue haciendo hoy en la actividad privada, a Leo y a mí, desde el rol de autoridades de las cámaras, a Fabián de su rol como prestador de servicios de... Casi esencial. Son prestadores esenciales, son ustedes. Hoy en día sí. Hoy en día sí. Yo te diría que es el volante y la palanca de cambio, no más que la rueda de auxilio, porque sin ellos no sé si funciona. No, pero yo lo enfocaba por ahí desde el lado del gestor. Yo me fui a gestor. A Fabián, cuando hay algún problema, hemos visto... yo veía acá que tenemos Power System. No puso el cartón de gestor 360, está Power System. Sale ya. Porque el video sale. No, porque el video sale. Hablamos de muchas veces de cuestiones que vamos viendo, que se reflejan, que por ahí no están generalizadas, pero que los propios administradores te traen un problema y que buscamos las herramientas. Yo creo que, y como digo, te voy a comprometer públicamente, te hemos pedido ayuda porque nosotros no tenemos, ni Leonardo ni yo, experiencia en organización de eventos, sino que de esto es un gran ensayo de error, pero vos tenés una de las agendas más prodigiosas de la provincia de Buenos Aires y por ahí en la experiencia de gestión, idea de hay que convocar a tal, lo hemos hablado en off un montón de veces, ¿quién nos falta? Hemos visto que nos faltaban los jueces, que nos han faltado autoridades provinciales, que nos han faltado autoridades municipales. Muchas veces estamos tratando de solucionar esas falencias, invitando, hemos hablado con el licenciado Capazo. El problema es que, mira, y esto lo vimos en otra provincia, el problema que tenés con el registro y los municipios es que la ley cuando se hace no los participa los municipios, no los pone ni siquiera como beneficiario de la multa, ni siquiera en el medio de nada. Entonces pareciera como que es algo lejano. Y en realidad es el quehacer y la convivencia típica local de que le debería interesar a cualquier autoridad municipal. Claro, porque aparte los ojos de lo que pasa en cada localidad, ¿quién la tiene? Claro, tiene el municipio. No la tiene la provincia, el director del REPAC, ni nada por el estilo. La realidad la tiene el tipo en el territorio. Y eso es un defecto que tiene la ley, la 14701, en donde dejó la participación del municipio. Se hizo como se copió lo que era de capital, se olvidaron de los municipios. Claro. ¿Me entendés? Pues la ley de la 941 hubiera tenido los comuneros, capaz que la ley 14.701 tendría los intendentes. A ver, y te lo pregunto porque es un problema. Voy a entrar ahí, no era la idea, esto era la idea de una intro corta, pero... Te la voy a simplificar al debate. Para mí, las multas por mala administración, el beneficiario tiene que ser el consorcio, pero las multas formales tienen que ir a favor de los municipios. Entonces, de esa forma vos tenés 135 inspectores mirando todo el tiempo si ese administrador está matriculado, si presentó la declaración jurada, si hizo lo que tenía que hacer, porque ya entiendo por dónde venías. Le falta esa pata de darle participación al municipio. Y que te guste o no te guste, les guste o no les guste a los que escuchan, el interés es la medida de la acción. Entonces, si vos, ¿qué le podés dar a un municipio? Que hay muchos municipios que participan sin la necesidad de recaudación. Pero dale la zanahoria de la recaudación de la multa formal para que te acompañe. Porque capaz que hay que financiar al 1, 2 o 3 empleados que tienen que asignar a eso. Exacto. Y para eso se necesita recursos. Entonces hay que generarlos. Bueno, busca la forma de abrir ese elemento de esto. Y el problema que tiene es que es una copia de lo que pasó en Capital. Por eso es que no tiene participación los municipios. Esa es la verdad. Sí. Ahora, en una futura reforma hay que trabajar sobre la participación de los municipios en esto. Porque si no pareciera que la propiedad horizontal es algo de la provincia, del código, y en realidad es algo que le pasa a los tipos que viven en cada el que estamos cerca. Y la necesidad del lugar. Pero bueno, bien. ¿Está bien ahí? ¿Eso es lo que buscabas? O... Sí, esa es la pregunta que buscaba. Otra de las cosas otro de los sectores que no hemos convocado formalmente en años anteriores y que creo que hay que convocar
porque incluso, bueno, estamos tratando de establecer vías de contacto con los distintos colegios departamentales, es con los martilleros, porque hay muchas cuestiones que hacen a la interacción entre el martillero como integrante de la propiedad horizontal, formalizando contratos de alquiler y asesorando por ahí a los inquilinos que viven, que si bien no tienen una participación directa, sí generan y son partícipes de los conflictos que se generan muchas veces dentro de los edificios. Entonces, tratar de llegar a los colegios, invitar a los distintos actores de la propiedad horizontal para que estén presentes, porque realmente venimos trabajando fuertemente en esa es la idea. Bien. Si les parece, nos acomodamos y recibimos a Laura. A Laura, perfecto. Bloque de Consorciarnos nos acompaña hoy Laura Palopoli, que además de ser la presidenta de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, es secretaria de FACARA, que es la Federación de Cámaras de Ascensoristas, ¿no es cierto, Laura? Sí, así es. Contanos, Laura, ¿qué beneficios, o sea, qué es la Cámara de Ascensores? Empecemos por ahí. Bueno, la Cámara de Ascensores es una institución que tiene más de 50 años en nuestro país, primero como comisión de ascensoristas del Centro de Constructores, luego hace unos 30 años como Cámara de Ascensores, y nuclea a la mayor cantidad de empresas de la actividad de nuestra ciudad. Es decir, las empresas que nuclean la Cámara de Ascensores mantienen el 85% del parque de ascensores de nuestra ciudad, ¿no? Es decir, que tiene una representación muy importante teniendo todo ese parque de ascensores en mantenimiento. ¿Y cuál es la ventaja cuando un consorcio es muy poco frecuente el cambio de empresa de mantenimiento de ascensores? Generalmente uno mantiene cuando da respuesta y todo. Pero, ¿cuál es la ventaja al momento de contratar con una empresa que está asociada a la Cámara? Bueno, una empresa que está asociada a la Cámara está básicamente controlada por la institución. Aseguramos que cumple con todos los requisitos que indica la ordenanza vigente, que es la 16.589 de este caso de General Pueyrredón, en el que están los requisitos que debe cumplir una empresa. Además, la Cámara realiza permanentemente capacitaciones sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Que es muy importante en nuestro sector, porque realmente los ascensores avanzan día a día, son computadoras, o sea, claro, el control de maniobras que maneja el ascensor es una computadora, es decir, que tiene avances muy importantes, entonces hay que estar actualizado. Y te consulto, ¿cómo es respecto de la seguridad el transporte vertical? Porque nosotros hablamos de que el ascensor es un medio de transporte, igual que un auto, igual que un colectivo, y el transporte vertical es el transporte más utilizado en la República Argentina, o está en el top 3. Está en uno de los más utilizados. Nosotros calculamos que en Mar del Plata los ascensores realizan aproximadamente 2 millones de viajes por día. Luego de los autos, porque nosotros no tenemos trenes, subtes, ¿no? Luego de los autos y mucho más que los colectivos, transportan más personas. Es un transporte de personas. Sí, pero no tienen, ¿qué tal? Porque si no, no nos dejan preguntar. Está embalado. No, bueno, es que falté la clase pasada y tengo que hacer buena letra para que el jefe no me eche. Tiene mucha ganas. No, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal? La Cámara nuclea empresas que operan en Mar del Plata y la zona, Costa Atlántica, Marisierra. ¿Cuál es el alcance territorial de esta Cámara? Mayormente, la Cámara es de Mar del Plata, las empresas son de Mar del Plata, si bien hay algunas empresas que operan en la zona. Miramar. Claro, sí. Otras, es muy común que tenés ciudades más grandes. Claro, ciudades pequeñas, claro, como Balcarce, por ejemplo, que no tienen unas empresas establecidas. Se me van a dejar, no, estaba pensando en mamá, digo, sí, escuchar ciudades pequeñas de Balcarce se me va a ofender la jefa. Bueno. En un anterior programa que tuvimos, yo contaba la experiencia que me había pasado, que me había sucedido, en Ranchos, General Paz, sí, hay 2 edificios. Que es una localidad chiquita como Vidal, pero que hay edificios. O sea, empieza a haber edificios en localidades chicas. O sea, uno habla de Miramar, hay edificios. Hay un montón. Miramar, ¿no? Uno ve esas ciudades, pero después va a la Lucila del Mar y va a encontrar edificios, si bien está bien el Partido de la Costa, pero puede ir, o lo que sucede
en la costa atlántica, en la Valle o Madariaga, que pasando la interbalnearia de la ruta 11, del otro lado de la ruta hay edificios, Sí. digamos, y que no se pueden regir por la ordenanza del municipio de enfrente. Claro. ¿No? Estas cosas que suceden dentro del desarrollo urbano que está sucediendo. Y además con la otra situación que uno la advierte, que quizás personas que vivían a la calle, personas mayores, encuentran su seguridad yéndose a un edificio de altura, por ejemplo. En vez de por una cuestión de seguridad, personas mayores pasan y de hecho hay hasta barrios cerrados que tienen, o clubes de campo que tienen espacios destinados a unidades de altura. Sí. O sea, mixtos, hay un montón. Sí, un montón, sí. Como que se van buscando esa residencia y a veces están situados en municipios que no tienen como bandera decir, bueno, che, este es un problema de ascensores. Mar del Plata seguramente sí, Miramar seguramente sí. Sí. ¿Cómo están viendo ese desarrollo de la actividad? Puede ser todo un desafío para ustedes. Sí. ¿No? Desde la Federación estamos tratando ese tema y justamente vemos la falta de normativa en muchos municipios, que es algo que es de larga data, pero que hoy en día se hace cada vez más evidente por toda esta situación que relatabas anteriormente. Entonces, desde la Federación justamente lo que estamos haciendo es impulsar una ley nacional, una ley que dé un marco general para todas las ciudades y que luego cada municipio tenga su normativa, en el caso de los que ya la tienen, en el caso de las que no tienen, por lo menos con esa ley, pequeños municipios o que tienen pocos edificios, con esa ley tienen un marco general para el transporte. Ahí lo vimos en materia de perros, lo vimos en materia de todo lo que es seguridad. Las normas de seguridad por la Constitución Nacional son materias no delegadas a la Nación por parte de las provincias, así como la Administración de Justicia. Hay digamos, determinadas cuestiones que no son delegadas de manera federal, sino que son provinciales. Intentar una ley provincial, en eso han ido por el lado de la También hemos intentado. ¿Por el lado de la seguridad o por el lado del modo constructivo? O sea, porque hubo toda una discusión en su momento con la ley de seguridad y higiene, con un decreto que hubo en el 83 que dejó de fuera el lado constructivo. Me acuerdo de haber participado en un debate, en realidad un intercambio de opiniones con otro colega que tiene un programa, en donde preguntaban, o por ejemplo Tigre, San Martín, hay municipios grandes que no tienen normas de acceso. Y había toda una discusión si había que regirse por la ley de la capital o había que regirse por otra norma. En realidad fue por ahí esa discusión. Pero lo que se veía era ¿cuál es el meollo de la cuestión? Que por ahí vos nos podés contar, dice, ¿qué es tan importante que se rija por una norma o por otra? O sea, ¿en qué cambia? ¿En costo? ¿En rutina? ¿En qué puede cambiar? No, es importante. Primero, el ascensor tiene dos momentos, ¿no? Uno es el momento del proyecto y de la instalación, o sea, la parte constructiva del edificio, es una instalación más... El momento cero, digamos. Exacto, el momento cero. Entonces, todo tiene que estar normado y reglamentado, como es el caso de Mar del Plata, de La Plata y de otros municipios. Desde el momento cero es muy importante que esté normado. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos el transporte de las personas con discapacidad. O sea, que los ascensores van a ser aptos para transportar las personas que necesitan, que tienen movilidad reducida. UMR le llama una ley, la 13.007, usuarios de movilidad reducida. Entonces, que van a poder ser transportados. O sea, vamos a salvar las barreras arquitectónicas. Que un edificio no tenga barreras arquitectónicas también. Mar del Plata tiene mucho. Puedo poner un ascensor. Es pionera en el tema. Mar del Plata es pionera en todo lo que tiene que ver con salvar barreras arquitectónicas y con el transporte vertical. Bueno, esa fue una modificación que el código implementó, que es la obligatoriedad de brindar la accesibilidad a los propietarios con movilidad reducida, que realmente no se tenía en cuenta anteriormente y hoy por hoy es una necesidad que se está empezando a cubrir y que en muchas ocasiones cuesta que los propietarios entiendan que por ahí se muda gente a un edificio cuya realidad va cambiando porque todos vamos creciendo
y por ahí en ese envejecimiento vamos empezando a tener problemas de movilidad y vamos teniendo otras necesidades y realmente incorporar rampas, incorporar accesos. Son obras. Sí, Se gasto. nos pasó, nos pasó ascensores chicos una es charla, una terrible. vuelta de un edificio que había pedido un propietario una rampa y se la pusieron como a 3 cuadras la rampa. Me acuerdo, lo traté yo como director del registro de una denuncia acá en Mar del Plata, en un edificio que es... Torres. son torres, sí, pero en la calle Tres Arroyos me parece que era. ¿Tres Arroyos? No, era por el puerto. Por el puerto. Cerrito. Por Cerrito. Ah. Y claro, Es amplio el lugar. y el lugar para hacer una rampa de acceso era imposible porque era tan elevado que no se podía construir. Entonces, lo que le hicieron, le resolvieron el problema, pero la persona quería que fuera en el pórtico, que fuera en el acceso principal del edificio y no en la esquina. Y el arquitecto y el administrador, con el aval del municipio, le habían autorizado la rampa de la esquina. Claro, Venirse muy lejos, de la esquina, por esa rampa. Sí. Bueno, y fue toda Sí, una fue toda una discusión. Por eso digo, la accesibilidad, qué bueno que también esté contemplado para los ascensores, porque uno piensa que es subir al ascensor, apretar el botón y subir y... Sí, por No, supuesto. pero los ascensores que ya son chicos antes de la normativa, por eso todos los de la normativa que se construyen después de la normativa. Sí. Que el ascensor no Caso debe Mar del tener, Plata desde 1995 claro, en adelante. no debe tener menos de un diámetro Medida específico. para poder Tenés un montón de desarrollar. ascensores que realmente no hay forma de que entre Claro, una esos- silla de ruedas. Esos están sujetos a la adecuación del parque existente, que es otra parte también muy innovadora de la normativa de Mar del Plata. Innovadora, pero que ya estaba en la normativa de 2005. ¿Y eso cómo se adecua? Porque vos tenés un tema arquitectónico, eso no se físico. adecua. Ya que El así tema que espacio está el agujero no de- tiene el pozo, solución. que nunca llega. No. digamos. Es el pozo que No se es de puede tal tamaño. generar espacio, no. Claro. Lo que se adecua son todos los elementos de seguridad que se Claro, puedan perfecto. agregar. Por ejemplo, se reemplazaron, que ya prácticamente no quedan. En Mar del Plata, en la Cámara decimos que queda un 1% aproximadamente de puertas tijera de Claro. cabinas, ya no existen más, son todas tablillas, porque esa puerta era la que más accidentes generaba, sobre todo en niños. Si bien quedan las... Todos nos hemos agarrado los dedos alguna vez con la puerta de la Al abrirlo. Sí, agarrarse de dedo no es nada, el tema es sacar Claro, el mano tema de o los pie a través de la puerta tijera, un accidente la muy amputación. común, de la amputación, sí, muy común, que por suerte Mar del Plata, realmente la reducción de accidentes a partir de la aplicación de la ordenanza a partir del año 2005, de la adecuación del parque existente, se redujo muchísimo. Una pregunta que, nada, según la generación, Eduardo, mi padre siempre comenta el tema de la... ¿Cómo está normado al momento de construir la cantidad de ascensores? ¿Eso tiene normativa? Porque siempre es una cosa que por ahí se construyen Cálculo. edificios Claro, ¿qué cálculo de hay? mucha categoría con un solo ascensor y vos decís tanta inversión en categoría Sí. y de golpe tenés un solo ascensor en que si tenés que hacer una mudanza no tenés como, el resto no tiene cómo moverse. Claro, sí, ¿Cómo está es el normado. cálculo En de la eso? misma ordenanza está normado. A partir de 9 plantas tiene que haber 2 ascensores. Hay excepciones, también hay realidades de terrenos que tienen medidas que no dan para, porque no solo hay que cumplir con la medida del ascensor, ¿no? Esto lo digo como arquitecta, que aunque no me dedico a los ascensores, pero sí, puedo pero- decir de Sí, sí, medidas, sí, no, pero, algún exacto. conocimiento La realidad es tengo. otra cosa. A veces, está bien, el ascensor tiene que cumplir, pero el resto de los ambientes también tienen Claro. normas de habitabilidad que tienen que cumplir. Entonces, bueno, a veces también sucede eso, que no hay lugar para poner 2 ascensores, y a veces es una decisión netamente de desarrollo comercial. Claro. Hay de todo, ¿no? Claro, tal cual. De qué vendemos y Claro, qué aceptamos. desarrollo Esa comercial, pero la compramos, normativa es sacrificamos, clara, dice cuántos ascensores tiene que tener, indica un cálculo de tráfico, o sea, está muy, muy completo. Y en ese ascensores sentido. externos no hay, ¿no? O sea, esos ascensores externos que... Esos son de obra. Los que Solo- se ven solo externos de- son solo para solo la de etapa de obra. obra. En Mar del Plata se usa muy poco porque no hay casi obras de la envergadura que justifique tener ese ascensor exterior. Hemos Pero visto para la algunos. solución de un ascensor externo, aunque Bueno, tengamos adosarlo un al espacio, edificio, pero como un espacio más, como ocupando el FOS, el factor de ocupación del suelo, sí, seguro. sí, claro. No es tan fácil porque hay que ver a dónde no hay. llega. No hay, ¿no? Se puede agregar como o sea, un así anexo como hay al en el faro edificio. de San Clemente, Yo creo que hay, creo que hay un solo Bahía edificio que Blanca, conozco en Mar del Plata, sí. ¿Mm? Creo que hay un solo edificio que está por Alem, que tiene el ascensor así exterior.
Pero es parte del proyecto. parte del proyecto, es es parte de la una fachada. decisión arquitectónica. Sí, arquitectónica. En este Yo lo caso, vi en Reñaca, en Chile. sí. En Reñaca vos tenés los elevadores, ¿viste? Que tenés los elevadores que van, esos elevadores, pero a su vez del elevador había un ascensor externo que le habían dado la solución a un ascensor externo. Siempre me pregunto, Claro que se puede colocar. arquitecta y encima de Por la cámara. supuesto que se puede colocar. Se podría, Todo ¿no? en ingeniería y hay muy pocos Pero el tema imposibles. es mantenimiento. Pero- Una ciudad como Mar del Plata es Bueno, eso te iba a qué decir. materiales el aplicar para ascensor que... afuera, oye, está muy lindo, pero la Claro. cuestión es que Mar del Plata tiene un clima muy agresivo. claro. Pero se puede colocar. De hecho, se colocan, volviendo un momento a las barreras, a salvar barreras arquitectónicas, muchas plataformas verticales y horizontales en los accesos de edificio Sí. que están protegidas para intemperies, sobre todo acá en Mar del Plata. Claro. Laura, y te pregunto, aprovechando que hablamos de Mar del Plata y que hay muchas ciudades balnearias con desarrollo de propiedad horizontal, ¿el clima marino también afecta, así como afecta a las fachadas y todo, a los ascensores, a todo eso, también lo afecta? Afecta, sí, por supuesto. ¿Cuál es el principal factor de El deterioro óxido. que ven? El óxido. Se genera más óxido. El óxido. Hay puertas que se oxidan adentro de un edificio y bueno, pero había mucha circulación de aire de la terraza. Uno se en el último se piso. pregunta, que por ahí conoce la respuesta, pero está bueno que la gente... Está bien. Sí, sí, claro, el óxido, porque las puertas del sur son de chapa, básicamente. Por ahí las de los departamentos son de madera o de melamina o de algún plástico, digamos, hoy en día, pero las de ascensor son de chapa. Y te hago una pregunta, ahí, por ejemplo, que decía toda la costa, ¿no? Puedo tener Monte Hermoso en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Que ahí está la cámara de Bahía, hay una cámara de ascensores en Bahía. No, que yo tenga conocimiento, no. O sea, Nicochea, alcanzan Tampoco. ustedes acá. Por eso te preguntaba, digo, No, yo me imagino que ustedes acá como referentes de la actividad y con tanta cantidad, ¿no? De esas en Nicochea, en Montehermoso. Capaz que lo atiende capaz que Lo atienden una las empresas que son empresas en sociales. particular a No, veces. no, solo las de Miramar son socias, no. Mirá. Esas empresas no son socias ni tampoco se han agrupado ellos. No se han- no se Se han- han agrupado están porque sin en la cámara. federación hay cámaras de todo el país, se imagina, ¿no? Recientemente Claro, no tienen su propia cámara ellos. recientemente, hace muy poco, 2 o 3 meses, se incorporó la Cámara de la Patagonia, Mira. que reúne en Neuquén, Río Negro, bueno, y son varias ciudades, porque tampoco hay tantas empresas ni tantos edificios. ¿Cómo está el resto de las provincias? O sea, ¿tiene un avance similar al de Mar del Plata, La Plata o Capital o es por ahí estar en un estadio anterior en cuanto al avance? Bueno, en cuanto a la edificación, Rosario, por ejemplo, es una ciudad que está Explotó. a la vanguardia, digamos, a la cantidad de Tenés edificios es enorme. cuidado el término que usás porque decir explotó en Rosario es poco no. feliz. No, de hecho tienen una cámara. Explotó el real Sí. estate en la actividad y nosotros lo sabemos. Sí, sí, sí. Tienen una cámara que participa de la federación, Córdoba también, por supuesto. Y esas tiene una ciudades cámara que son de ciudades muchos importantes años. del interior, Sí, que tienen respecto del ayornamiento, de la actualización. y todo eso, Normativas, claro. Como Mar del Plata, ninguna. Me encanta que lo diga, decirlo No, fuerte. perdón, es que está bueno, pero nadie se Esa parte acuerda. la De hecho, en la repetimos. federación hablamos Sí, de sí, parte esa la parte la vamos a Como cortar y Mar la del vamos a Plata subir. ninguna, La Plata viene muy No junto importa. con Mar del Plata. Mar del Plata es mejor. Sí, sí, te voy a decir, yo más vale. Yo nací acá. Pero las otras no tienen normativas de adecuación, ni tanto control de la normativa, pero sí tienen normativas como Córdoba, por ejemplo, y tiene Rosario Y también. te hago una pregunta, y todo lo que es, o sea, ascensores está bien, y todo lo que son montacargas y todo modo de elevación también los alcanza. Todo el transporte vertical de personas y cosas. Claro. Personas y Y cosas. Y escaleras decir que mecánicas. montacargas. Y andenes móviles, que en Mar del Plata debe haber 5 andenes móviles, no sé, de andenes móviles. No, pero las en cocheras. la plataforma, como las de como los la- aeropuertos. Claro, en Como un los supermercado importante ahí. Ay, sí. Conozco esos dos nada más en Mar del Plata, no conozco otros. Claro. Y los montacoches también. Sí, por supuesto. Y la montacocha aparte transportan personas también, Sí, porque también, alguien lo maneja el auto. Claro. Es verdad. Sí. Laura, y te consulto, hemos estado recientemente con Laura gestionando una prórroga en la ordenanza municipal. ¿Querés contarle a la gente de qué se trata la ordenanza que se prorrogó pero que entra en vigencia en 18 meses? En 18 meses. El 22 de mayo de este año, el 22 de mayo pasado, salió una ordenanza que prorroga por 18 meses la que ya había sido prorrogada por 24 meses, que es la ordenanza, la original, en la 22.663,
que indica la adecuación del parque existente a las nuevas tecnologías en 2 puntos específicos: el cambio de control de maniobras y el de cerraduras por cerraduras de doble contacto. El cambio del control de maniobras, que es el cerebro del ascensor, tiene que ser adecuado a un control electrónico, porque en Mar del Plata tenemos, y sobre todo en Mar del Plata porque tenemos tantas construcciones de la década del 60, es decir, que son edificios que tienen 50 años, tienen el ascensor original. Y te hago una pregunta. Control mecánico. Disculpa que te interrumpa así, pero ¿y qué costo mínimo tiene para un consorcio un cambio de esto? Bueno, O sea, me ¿cuál parece- sería te el lo digo. alcance? No, digo, porque una cosa es que Bueno, se reparta, yo no quiero se divida tirarme- por 200 unidades y otra cosa es un edificio que tiene 14 departamentos. Bueno, ahí lo van a sentir, ahí pero, donde está a ver, yo donde duele, no me quiero tirar en contra de los de los frentes, pero yo una vez dije, no, los del gas, una vez dije, es muchísimo menos, infinitamente menor que una obra de gas, para no establecer un importe que depende mucho del tipo de ascensor. Claro. Pero así, ¿qué costo puede tener una obra de un recambio de esto como el que propuso la ordenanza? Y está alrededor de, para un edificio estándar, de Sí. 22 millones de pesos. Claro. ¿Eh? Está. Obvio, si el edificio tiene Sí, 50 se divide, apartamentos, ¿cómo una se cosa, si divida? tiene 8 pisos, bueno, cambia- va a cambia estar por más edificio. complicado, Cambia por o 9, edificio. 10 pisos. Estoy hablando de ascensores de 10 paradas, sería lo estándar en 10 paradas. Claro. Vos decías que de 9 hasta 9 pisos era un solo ascensor. Sí, ¿no? pero esa es la normativa que está en vigencia promedio, desde el digo. 2005. Claro, tomemos eso como promedio, Sí. un edificio que tenga 9 pisos y un ascensor, digamos. Exacto, sí. Como Sí, esos sí, valores. porque 10 es el 10 paradas, 10 pisos, o sea, planta baja y 9 plantas, sería el estándar de Mar del Plata de 10 Porque paradas. a eso le tenés que agregar, y ahí te tomo a vos, y a vos, a los dos. En promedio las expensas deben estar en el orden de los 200.000 pesos. Sí, ese es el 200, promedio. 230.000 pesos está el promedio, ¿no? Sí. De la, Aproximadamente. Sí, Sí, da un promedio. depende de los años, si tiene. Y a eso hay que dividirle esos 22 millones que no sabemos si son 22, son 25 o, Sí, o todos los costos aproximadamente. asociados que hay Bueno, lo que pasa es que en ahí la también, contratación. ahí también empieza a jugar la empresa con la que contratás. Hay empresas, bueno, a mí Tiene que yo- haber homologado como había con los tanques, con la limpieza de tanques, tiene que ser homologado por el municipio, la empresa. O sea, la Tiene empresa. que Sí, la estar empresa tiene que estar habilitada. habilitada por el Tiene que municipio estar municipal. habilitada, Sí, sí, claro. por Más allá supuesto. que esté en la, claro, más allá que esté en la Por obvio que supuesto. todo lo de la Más cámara allá de que está esté la cámara, habilitado. tiene que Para estar que ellos habilitada por el después te municipio. habiliten el Tiene que cumplimiento. tener el edificio, el libro de ascensores. Mal que lo diga yo estando vos, pero No, el no, libro de sí, ascensores. el libro. Pero Es digital en Mar del Plata, ¿no? No. Ah, no, es Mar del Es Plata. una cosa que está faltando muy Y no está en la importante. ordenanza esto, poner No, el libro y digital. la ordenanza es 2005. Claro, Es una cosa, una cuenta pendiente Claro. que tenemos. también hay una realidad que, lo voy a decir yo para no comprometerla a Laura, la municipalidad no cuenta con el recurso informático que requiere un libro digital y varias cosas más, una gestión por ahí más, Una plataforma de sí, gestión. más digamos. dinámica Claro. Está bien. de las problemáticas. Hace falta la implementación de eso, como se hizo en la ciudad de Buenos Aires hace unos cuantos años, que tienen el libro digital. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades no, en La Plata tampoco tienen el libro papel. Sigue siendo el libro papel. Sí. Y ese libro está en la sala de ascensores generalmente, sala de máquinas. que es cómo hoy lamentablemente la figura del encargado que vive y convive en el edificio está en retroceso y eso seguramente a las empresas les genera un perjuicio logístico porque antes iba el encargado, les abría todo. ¿Cómo han solucionado ese problema? Y no lo hemos, o sea, no lo hemos solucionado, no, es un gran perjuicio, como vos dijiste, y una gran complicación. Para nosotros realmente la figura del encargado era muy importante, porque era el facilitador de acceso al edificio. Y solucionaba algunos era el que temas una también. puerta abierta, por Una ejemplo, puerta que no se abierta, necesita un algo- técnico para ir a claro. empujar una puerta, Claro, exacto. ¿no? Sí. Eso lo hacía el encargado, iba por todos los pisos y empujaba la puerta. Hoy, En el caso de que se pare, claro. el caso de que se pare la cabina, también podía No, activar el encargado tenía, porque ya no existe casi en extinción total, diría que está más que en retroceso, reducción, sí, casi total. Hay una figura en la ordenanza que es la del encargado ordinario de la instalación, que estaba pensada para los encargados de edificios justamente,
que tenía algunas atribuciones que podía hacer, sacarlo de servicio si había Sí, algún... pero después levantaron la mano y dijeron, no, quiero una adicional, zona fría, zona esto. Fue- Y empezaron Bueno, Fue ¿sabes qué hacemos? así. Sacamos el encargado y listo. sacamos un encargado. Fue exactamente Pero así. claro, porque se Bueno. genera todo este problema, ¿viste? A Sí, veces es verdad. es un tema. Y Fue así. después los propietarios terminan. En el caso que se frene una exigiéndole al cabina, administrador y saca esto. se llama a la empresa de mantenimiento. Claro, ¿cómo se soluciona hoy? Tenemos las llaves. Claro. Tenemos ¿Riesgo qué es? con el riesgo que implica tener una llave. Claro, ¿y quién la tiene? Claro, nosotros en las empresas tenemos las llaves de los edificios, porque el tema es que una persona, hoy tenemos celulares, ¿no? Entonces ya la comunicación con la empresa está bastante garantizada, porque hay que tener señal, ¿no? Telefonito Está la olea Garantizada con el celular. La persona te llama desde adentro de la cabina encerrado. en cualquier horario. En En cualquier horario, sí, eso sigue estando las 24 horas, Claro. 365 días del año, atendemos las empresas de ascensores y las emergencias. La cuestión es que te llaman Las dentro de la empresas cabina. serias, Las lo digo como serias, administrador, las Bueno, empresas sí. serias atienden. Sí, eso, bueno, cuando a la hora de elegir una empresa creo que eso es el requisito básico. Administrador que siga. Claro. Porque el 160 los deja al administrador a cargo de No, todo. no estoy tan de acuerdo, porque sí. no me ha pasado a mí, es decir, decilo. la ¿Se recomendación, lo rescindimos? la recomendación de el cambio y la misma gente dice, no, pero esto no, pero no, te dan 200. Las obligaciones no se votan, ¿eh? No, pero no es una obligación, no, discúlpame. La obligación es que haya una empresa, no te confundas. Hay que, No te el confundas. proveedor que no cumple, el proveedor lo tiene que rescindir el administrador. No tiene que ir a una asamblea para rescindirlo. Es una responsabilidad del administrador porque está en cargo de él. Entonces, Sí, bueno, pero después tiene que cargar con la... esconderse detrás Después de un consejo que se le pregunta mal porque no hay que preguntar. ¿Quién dijo de preguntarle al O consejo? esconderse atrás de una asamblea para ir a diferir una decisión de urgencia de servicio es una responsabilidad del administrador. No, bajo ningún punto de vista. Bueno, pero vos, es tu opinión. Para mí es el administrador responsable de mantener una mala empresa de prestadora, de lo que sea, es responsabilidad del administrador. Sí, y No, la y si no te responsabilidad del gusta, administrador es plantear lo que desde su punto de vista observa que no hay... es un comentarista, plantear que toma decisiones. Si vos sos representante legal de la Sí, persona está bien, política, pero lo que pasa es que después cuando tenés que rendir las cuentas sobre las decisiones que tomaste, empiezan... explicarás por qué lo hiciste. Sí, bueno, pero a veces las explicaciones no alcanzan. Entonces, lo más recomendable es que sea la gente que se transporta todos los días la que tome la decisión sobre cuál es la empresa. También, pero entonces no lo califiques como mal, como mala prestación. Entonces, porque si vos No, lo bueno, calificás como a ver, mala yo lo prestación, califico desde mi punto de vista como una mala prestación. Claro, pero, A ver. sí, pero el criterio de los administradores no son los opinólogos, son... No, ¿cómo que son no? los No, nosotros conductores nos de damos la un persona punto de política. vista. A ver, vos vas al médico y te dicen, tenés diabetes y tenés que tomar metformina. Sí, ¿tomás o no la tomás? Bueno, a ver, yo voy y te comento, no es que viene el doctor y te pone la pastilla en la boca y te dice no, que le están otra vez. Esta aspirina. Ah, bueno, si no tomas aspirina y seguís aguantándotela. No, tomás metformina. A lo que voy es, el administrador es el responsable de que mantener a un consorcio maltratado por una empresa. Es el único responsable. No, bajo Sí, ningún punto de para vista. mí es No, el único bueno, tu responsable. opinión. ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, eso Bueno, no ahora lo sé. metimos en Eso una no lo discusión, sé. en una Eso discusión lo ahí, saben pero ustedes. bueno, son posturas. Son posturas. Es administrador. Bueno, entonces estaba hablando de la complejidad de no tener encargado para nosotros, tenemos que tener la llave porque la persona que nos llama de adentro del ascensor tiene que ser que rescatada. claro. No siempre, bueno, no pueden ellos mismos estar contando con Y que los un administradores vecino no se ofrecen. va a abrir la puerta. Los administradores no se Hay ofrecen. sí, a veces, bueno, tienen, como no tienen Las 24 horas tienen no, servicio, no, los administradores no. inspectores tienen guardias, sí, hay muchas administraciones que lo tienen, sí, seguro. Pero igual es una complicación porque es una persona que no está ahí, por supuesto, no vive ahí. Sí. Digo, al lado de tener un Lo que encargado, termina pasando es que el administrador, que es el responsable de la seguridad del edificio, te autorizó el acceso a vos como empresa de los asesores. exacto, eso se hace todo Porque seriamente con eso una es, entrega de una claro, llave, con una entrega formal, con una nota y demás, ¿no? Por supuesto. Pero igual es una gran responsabilidad para las empresas de ascensores. Por eso No también. puede haber robos. Hay robos de los contenidos de los vehículos, nos pasa todos los días a todos. Sí. Y la verdad que no les sirve para nada, pero hay algunos malditos que se roban las llaves y los cajones de llaves completos. Baratos.
De todo. Para molestar. ¿Hacia dónde vamos respecto de la legislación? O sea, ¿qué crees que debería ser lo siguiente una vez que terminemos con esta etapa de la ordenanza? De la adecuación del parque existente de Mar del Plata. Bueno, una cuenta pendiente, lo dijiste, que tiene que ver con el libro digital, que sería muy importante, porque realmente, y sobre todo, sería un beneficio para todos, pero más que nada para el municipio en sí. Porque hoy el municipio tiene que hacer inspecciones administrativas, ir, tocar la puerta, no hay encargado que le abra. Otro tema. ¿Cómo mirás el libro que está allá? Claro. Antes un colega me decía el otro día, antes de 10 edificios en una cuadra, entrabas a 8. Había 2 que no agarrabas al encargado. Al revés, con suerte agarras 2 en el centro, ¿no? Hablando de en el centro. Sí, sí. Entonces, para la municipalidad que tiene que salir hacer inspecciones administrativas, que la inspección administrativa es ver si está la revisión mensual, si está la semestral, es administrativa, no con pruebas de seguridad. Eso está en el libro. En el libro, papel. Arriba, generalmente está arriba la sala de máquinas. Exacto, sí. Si hay guardia en el edificio, que son los menos. Lo que hay en los ascensores son los controles de municipales. No en la cabina, Mar del Plata no tiene esa normativa en la cabina. No tiene, pero en otras ciudades sí, que se ve que está en la planilla intervenida. En otras ciudades está. Si es Cava, tenés el QR. Claro. Bueno, porque tenés libro digital, Claro, porque sería digital, ideal. Pero los otros tienen el... Sería ideal para dejar el libro papel. Y en la municipalidad, por ejemplo, desde su oficina, estaría controlando si se hizo o no se hizo la inspección. Bueno, eso es. La administrativa, después las técnicas hay que ir, por supuesto. En la propiedad horizontal, nosotros lo estamos diciendo en otros ámbitos también, el libro de propietario tendría que ser digital. Hay varias cosas que tienen que ser digitales, adecuándonos a la realidad, digamos, ¿no? Hoy las asambleas, también hay una discusión con el tema de las remotas, no remotas, cuando todos sabemos que hay asambleas remotas, pero el código te dice que hay reunión de propietarios, entonces hay sectores que te dicen no, tiene que ser presencial, pero la realidad indica que cuando se puso remota por pandemia, en realidad primero, Sí. y después como solución participa mucho más gente de la que antes no participaba. Entonces es como que todos hoy estamos con el teléfono, que es nuestro escritorio móvil, ¿no? Entonces es como que todo va hacia ese camino. Y qué lástima que si hacen una prórroga no le agregan un punto que diga incorpórese el libro digital a través de... El problema del libro digital es una cuestión de herramientas. Ofrece vos una plataforma digital, que tenés la empresa con toda la plataforma. Sí, es una cuestión de y la herramienta. de haces un host, de haces un host y- Pero lo que pasa es que después lo van a ver a Agustín y Agustín le dice, como dice, no hay plata. No hay problema. Deberían darle el título de contador. Pero- Tiene la frase de los contadores atada y no hay plata. Cuando estuvimos en Punta Bogote, le encontrábamos la solución a Juan. Es un amigo, papi. Y hay que buscar la buena. Sí, seguro, hay que buscar la solución y sería realmente muy importante que ese avance. ¿Cómo estamos en porcentaje en cumplimiento? ¿Tenemos más o menos establecido de cuánto está adecuado ya acorde a la normativa y cuánto no del parque? La normativa, porque la normativa hay dos, la que salió en el año 2005, que ya venció hace 13 años, está muy avanzada, como les decía, tenía varios puntos con varios distintos vencimientos. Lo de la puerta, por ejemplo, tijera de cabina, calculamos que está en un 99%, un 98,5% cumplido, no se ha hecho en los lugares donde hay mucha imposibilidad física de espacio. Ahora, ¿qué pasa si, esto siempre tuve la duda, ¿no? Si por alguna razón, toma conocimiento del municipio de que hay una puerta tijera, por ejemplo, todavía. ¿Qué sucede? Porque no puede clausurar el único ascensor. Ay, bueno, esa es Tiene una gran pregunta. 9 pisos. Bueno, Esa es una gran pregunta. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde Es una llega? gran O sea, pregunta, pero más allá de qué puede hacer el inspector municipal, porque podría No, el clausurarlo. efecto, digamos, claro. Podría clausurarlo, pero por otro lado tenemos una situación de si hay gente que no puede movilizarse por la escalera, le estamos impidiendo. Por eso... Es algo complicado que es para un abogado la pregunta, más que nada porque No, pero hoy... ustedes, Si les Sí, pasó... no, pero digo, obviamente va a haber una situación de impedimento y de amparo Claro, seguro. y de protección, pero a lo que voy es, ¿qué pasa con la empresa de ascensores que viene atendiendo ese ascensor? O sea, cuando el consorcio no cumplió, o sea, ¿hasta qué punto a ustedes los arrastra
a, a una situación de complicidad del incumplimiento de la norma. Sí, la empresa se ve involucrada, Claro, pero hay distintas las multan a ustedes por circunstancias. eso. El tema de la puerta específicamente, que puede ser por un problema físico de falta de espacio, bueno, tendrá su Comunitario. defensa, Comunitario. justificación, que son los menos, pero hay algunos. Ahora, si un consorcio no hace otro tipo de tareas por una decisión económica o lo que sea, bueno, la empresa de ascensores verá si continúa o no continúa con ese servicio, esa es la decisión que tiene que tomar. Claro, claro. Porque donde se encuentran, bueno, donde estoy. Claro, porque bueno, ustedes es una proponen, pero decisión. después, como dice, ¿quién para? Es una decisión de la empresa si continúa o no continúa. Y ustedes, te hago una pregunta de esto, Sí. defecto profesional. Sí. ¿Ustedes financian ustedes el Eso es lo que iba a comentar hoy y lo fuimos por la rama. sí. La importancia van de financiando En la medida de lo posible se financia. lo que se pueda financiar? Sí, Porque a veces se puede financiar la mano de obra y no otra cosa. Sí. O Sí, se financian. ¿La Cámara o las empresas? No, las empresas, particularmente con cada consorcio, arreglan la forma de Y si financiación. las empresas, que son poderosas o son importantes, se unieran y hicieran una especie de garantía recíproca para que los consorcios tomaran préstamos, Estuvimos averiguando desde la Cámara el tema de los préstamos. No es nada fácil porque los préstamos a los consorcios, yo no soy abogada, pero es un poco complicado. Era como las cooperativas, que era un tabú que no se podía, pero desde que son personas jurídicas, cambió. Sí, hay una forma, es un tema pendiente. Eso te iba a preguntar a vos como bancario si está Claro, desarrollado porque- como producto. No, porque justamente es una discusión que no acompaña, o sea, esto es así. Por un lado, vos jurídicamente, técnicamente, vos lo podrías hacer. ¿Sí? Podrías cambiar el factor de riesgo que tenías antes, que era negativo, Sí. por el tema de la responsabilidad en el pago. Es más, todavía siguen discutiendo el tema del impuesto a las ganancias, porque la vieja ley de impuesto a la ganancia fue modificada por el código con respecto a la responsabilidad solidaria de los propietarios, si el consorcio se ve beneficiado con una ganancia, si esa ganancia es responsabilidad de cada propietario. Perdón, pará. Tomame a mí. Eso lo dijo el señor. El contador Lovera no opina lo mismo. Claro, y hay una discusión Los con contadores que contadores. tengo en casa no A la opinan igual izquierda, a que la vos. derecha, a la izquierda, a la derecha. Listo. Yo he salvado la... Pero a lo que voy es, estas cuestiones son de cuestiones lindas, digamos, de debate en este sentido. Lo que sucede es que el resto de la actividad económica de los consorcios tampoco juega y garantiza la operatividad. O sea, en el empujón, digamos. Por ejemplo, se ha visto y vos lo has gestionado el certificado PYME para los consorcios para tratar de encontrar las garantías recíprocas de las entidades que garantizan esto. ¿Por qué? Porque son inversiones grandes, no son inversiones de 2 No. pesos y necesitan que alguien los ayude. Y aparte, a veces las expensas extraordinarias no alcanzan, porque si bueno, yo te voy a hacer una expensa extraordinaria, ¿cuánto? Y 24 meses de expensa extraordinaria, pero el ascensor no anda. No vamos a estar 24 meses sin el ascensor. Entonces, ¿quién la paga? ¿No? Entonces empezamos. ¿Y quién el administrador? ¿Quién presta? ¿Y por qué está imposibilitado, por ejemplo, ante un préstamo, ¿no? ¿Cuál es el tema legal? De que, por ejemplo, se embargue la recaudación de expensas. No, bueno, pues esa es la Porque pasa, La eso ha solución, pasado en bueno, edificios. Ahí está el tema. La recaudación de expensas, el 10% de la recaudación de expensas para El flujo se prenda. porque existe un flujo constante. Es lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que hasta que no implementamos y después obligamos, porque hubo que obligarlo, a que todas las expensas se bancaricen, no había esa obligación de bancarización. Que esa bancarización se recaude por afuera o por adentro, o sea, por empresas de recaudación extrabancaria o por los bancos o por tarjeta, como sea. Sí. Ahora ya está el flujo. Bueno, bárbaro. Está el flujo. Pero todavía, al faltar que el Estado provincial tome el libro de personas jurídicas consorcio y le dé el título de persona jurídica consorcio y todo lo demás, es como que todavía le falta una maduración a esto. Entonces, es más fácil que venga una sociedad anónima que te desarrolle un barrio privado a tomarte un préstamo y lo califican por la sociedad, por el libro de la sociedad anónima, que por la recaudación de expensas. Es mucho más fácil que le den un préstamo PYME o un préstamo comercial a una SA de que le den un préstamo a un consorcio.
Sí. Eso es lo que está sucediendo. Hubo algunos bancos privados que tomaron la iniciativa, sacaron pecho y dijimos vamos, y en algún momento se pararon. ¿Sí? Y se pararon y uno es uno de auspiciantes nuestro. ¿Sí? Y también arrancaron y se pararon. ¿Por qué? Porque el resto, digamos, también duda. ¿No? Por eso te preguntaba cómo está que los proveedores de los consorcios de alguna manera se financian o no, o sea, o dan facilidades en pago. Sí, dan facilidades provistas por la propia empresa. O sea, las Lo que puede hacer la facilidades empresa. que Lo que puede hacer la la empresa. claro. empresa. No con apoyos bancarios o con No, avales que a no, ustedes no. les permita decir, No. che, yo puedo hacer esto y tengo bancos, grupos de bancos. Estas cosas, hay 750.000 consorcios en la provincia de Buenos Aires. Imagínate la cantidad de bancos que podrían estar Sí, atrás de eso. sí. No puede haber un banco. Sí. Es mucho, digamos. Se necesita toda una unión Sí. del sector para hacerlo. Sí. Por eso te preguntaba, porque Es algo muy son cosas interesante de pendientes, ¿no? desarrollar. Sí, está pendiente, por supuesto. Sí, lo mismo pasa con las obras también como es de altura y todo eso, que son obras Claro, las fachadas. Los arreglos Fachadas, de fachadas, claro, los arreglos de fachadas. Pero gas, eso es un sí. poco más que la fachada, Que porque la son- envolvente, en Mar del Plata, por ejemplo, la envolvente. La envolvente, todo, y son obras, esas sí que son obras de envergadura, Sí. o sea, Y bueno, y de cuando pasa con- montos. Y cuando Muchísimo pasa, más. varias. Y cuando pasa con el Varias gas, que veces más. lleva muchísimo tiempo, porque la recaudación lleva muchísimo tiempo, la obra de gas lleva mucho La tiempo. obra de gas lleva mucho Y es tiempo. esencial el gas. Sí. Sí, son esas cosas que, o sea, yo creo que gas, ascensores, son esas cosas que se necesita que los consorcios estén precalificados, tengan una precalificación, como decía la carpeta, pues la carpeta, en el banco que sea, y que tengan ese préstamo disponible para salir a buscar tenés historial de emergencia, Claro. Historial de deudores. Yo creo que es perfectamente Sí. estructurable y garantizable. Sí. El problema es que Bueno, es, no sea es una tareita para los administradores. Con el apoyo de la Cámara de Escritores, pero Sí, para la Cámara, sí, ¿Sabes qué pasa? lo hemos trabajado. De hecho, bueno, Banco Macro, que nos ha acompañado en algún momento, armó una línea de créditos que estaba buena, pero como decía Marco, se va a discontinuar porque también son productos que no... A ver, convengamos que el crédito tampoco está desbordante en este momento, pero... No, Argentina tiene ese problema del cambio de la tasa. la tasa. Y la Eso tasa otro es tema, la ¿no? tasa contra la especulación, ¿me entendés? Entonces decir, bueno, ¿qué me conviene más? Y guardo, me voy a la moneda fuerte o reserva, al dólar, el oro, Sí. o no sé cuánto, o saco un préstamo, ¿no? Entonces, ¿por dónde me financio? Sí. Antes era, me financio no pagando impuestos. Bueno, ahora es difícil no pagar impuestos porque el sistema te bloquea, te mata civilmente. Pero entonces te queda o el ahorro privado, además, de hecho en el Mundial, en este momento, contaban hoy en la radio, venía escuchando en la ruta, que hay dos colas, una para los normales y otra para los argentinos, porque pagan en efectivo los argentinos, dólares. Entonces, que son de dólares que sacaron del cajón, no de la tarjeta de crédito. Bueno, es una realidad de nuestro país. El circulante que tenemos en billete efectivo es muy grande. Entonces, esa cuestión a veces te frena los mecanismos de financiamiento porque las tasas son tan altas que, en definitiva, ¿cómo haces para vos garantizar un repago de alguien que no lo recauda? Y es lo que dice él. Si yo mañana te prendo las expensas y te prendo tal, viene el administrador y me dice, no podemos pagar la luz del consorcio, no podemos pagar el gas del consorcio, no podemos pagar esto porque el banco, entonces todo el mundo enojado con el banco porque lo único que hizo fue cobrar lo que tenía derecho a cobrar. Lo que pasa es que también hay una realidad. Es medio como, viste que somos raros los argentinos en eso, no somos muy El normales. mismo administrador no puede salir a recaudar los deudores. Bueno, Porque se fusila. bueno, Y lo tendrías que hacer. Y sin embargo no se puede hacer. Terminás comiendo, quiere decir, difiriendo pagos, haciendo un montón sí. de ingeniería financiera porque no podés, porque el 10% de la gente o el 5% no te pagó y vos lo pagás en 100% los gastos. Pero no podés salir. Yo casi no tengo administraciones que pongan fondos deudores o fondos, porque lo fusilan. claro. Bueno, No dura nada. ¿cuánto conflicto ha habido? Y creo que acá en Mar del Plata también pasó ahora que lo implementaron, y yo lo he visto, que te publican la lista de deudores.
O te ponen un cartel a la entrada del barrio que te dicen las unidades. Es más, hasta han discutido sobre la preservación de la ley de datos personales, si tienen que poner la unidad funcional y si pueden poner el nombre y apellido del propietario. Porque si no, porque a cualquier persona le estás informando algo que es privativo del propio consorcio. Para mí el scratch es fascista en todas sus modalidades. Bueno, esas son discusiones que se dan. Entonces, es muy difícil. Claro, es muy difícil, muy difícil. Sí. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te hayas sentido cómoda y te comprometemos ya para futuras ediciones. Sí, y cuando se arregle todo lo que sea digital y todo, que nos vengas a contar cómo lo implementaron. Pronto. Sí, porque Vamos a trabajar por eso. Vamos a trabajar, sí. Hace muchos años que, bueno, los que me antecedieron a mí en la Cámara y el papá de ella y todos los que están en la Cámara de Ascensores de hace tantos años vienen trabajando mancomunadamente muy bien, porque la verdad es que siempre... Junto con la municipalidad también y hemos la trabajado muy bien. Ascensores, las tres partes. Las tres partes con mucha comodidad, mucha confianza, así que esperemos seguir trabajando de esa manera. Antes de despedirnos, les recuerdo como siempre, gentileza de los amigos de Banco Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación. Pueden escanear el código QR que sale abajo en la pantalla y gentileza de los amigos de Itera Murabi, le mandamos un saludo a Fernando de Palma. Pueden escanear el QR y van a ver que pueden hacerse acreedores de 7 publicaciones que hemos seleccionado en formato ebook referentes al tema que nos ocupa siempre, que es la propiedad horizontal. Hasta acá una nueva edición de Consorciando. Muchas gracias.